Soy de una asociación de astronomía. De astronomía. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Algunos más que otros. Nosotros hacemos muchas actividades relacionadas con la astronomía a lo largo del año. Hacemos noches de estrellas en las playas, en Doñana, en Punta Umbría, en Isla Cristina, en Ayamonte. Y después aquí en el dolmen, en este y en los dólmenes del Pozuelo, hacemos arqueastronomía. Hacemos actividades que unen la arqueología y la astronomía. Después tenemos un planetario que llevamos por los colegios, es súper chulo. Lo que no hacemos nosotros es observación con telescopio. Nos limitamos a observación del cielo a ojo desnudo. ¿Vale? Bueno, la verdad que el dolmen de Soto, ahora veremos que tiene que ver, pues, como casi todas las manifestaciones arquitectónicas antiguas, con la astronomía. Porque entre otras cosas, como contamos nosotros normalmente, y vosotros sabéis de más, desde que el ser humano habita en el planeta Tierra, se ha tenido que enfrentar a lo que es el espectáculo maravilloso del cosmos, ¿no? Porque eso es increíble. Yo no sé si alguno de vosotros habréis visto alguna vez un cielo con la máxima calidad. Yo, por ejemplo, no lo he visto nunca. Pocas veces. Esto es el Sahara, que es donde queda. Claro. Yo he visto también el Sahara, pero no llega a tener todavía, no es de los sitios... No es Namibia. Claro, claro. Hay sitios donde dicen, yo eso no lo he llegado a ver, pero desde luego tiene que ser algo impresionante, que la luminosidad de fondo de la Vía Láctea, ¿no? Llega a producir sombras en los objetos. Pues eso tiene que ser ya... O sea, imaginaros cómo tiene que ser como eso. la luna llena que hace sombra. Claro, si el resplandor del... Sí, porque no hay ninguna zona de ciudad. Claro. Ahí se tiene que ver. Pues, y además estás en altura, con lo cual también la contaminación, o sea, la reverberación atmosférica baja. Pues tiene que ser algo pues eso lo veían nuestros antepasados. Eso para ellos era un patrimonio común. Entonces, claro, además las cosas más increíbles que veían siempre las veían arriba, en el cielo. Las cosas que no podían dar explicación, porque las cosas de aquí son las cosas terrenales. Las cosas de arriba son las cosas celestiales. Y son con las cosas que tienen que ver con los dioses y con las cosas inexplicables, ¿no? Desde el rayo, el trueno, un eclipse, la propia fase de la luna, la salida del sol, que va cambiando, como sabéis, ¿no? A lo largo del año. Entonces, bueno, pues para todos ellos eso está claro que tendría que tener una connotación importante. Pero aquí estamos hablando de prehistoria, y la prehistoria sabéis que es así a lo bestia, podemos decir que está marcado la parte de prehistoria, de historia, por la escritura. A partir de que tenemos registros escritos, que aparece la escritura, hablamos de historia. Antes es prehistoria, aquí estamos en prehistoria. Estamos en un momento que se llama el calcolítico, que es la edad del cobre, ¿vale? Edad del cobre. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 5.000 años atrás, cuando las comunidades que vivían aquí eran comunidades que ya eran agricultores, seguían siendo cazadores y recolectores, por supuesto, pero ya empiezan a tener una economía basada en la agricultura y en la ganadería. Y entonces dejan de ser nómadas para hacerse sedentarios. Por lo tanto, empiezan a tener una relación con la naturaleza diferente a la que habían tenido hasta entonces. Se asientan ya en un sitio y empiezan a tener una relación de pertenencia con este sitio. Esta es mi tierra, aquí es donde yo voy a cultivar, aquí, ¿no?, voy a echar raíz. ¿Vale? Entonces, claro, empieza a haber una transformación del territorio. ¿Cómo era el territorio en aquellos tiempos? Pues, por ejemplo, ahí veis unos pequeños restos, ¿no?, de un bosque adhesado. Así es como sería el paisaje cuando ellos construyeron el dolmen. Perdona, Sí. un bosque adhesado, ¿no? Una dehesa, un bosque clareado. Mirad, aquí lo tenéis, lo podéis ver ahí, podéis ver cómo era el paisaje con un poco más de arbolado, ¿vale? Con un poco más de arbolado, eso es. Un bosque adhesado es eso, es un bosque domesticado, es un bosque en el que tú empiezas a talar árboles para que entre luz y tener zonas donde cultivar, ¿vale?, tus cereales y tener todo eso controlado. Entonces, claro, si para los seres humanos mirar al cielo siempre fue importante, de alguna manera también para establecer un tiempo, ¿no?, a partir de que nos hacemos agricultores mucho más. En el momento en el que nos hacemos agricultores, establecer un calendario era primordial. ¿Vale? Claro, eso es así, ¿no? Bueno, a la vez
a la misma vez que se estaban construyendo los dólmenes, en otro lugar distinto del planeta estaban construyendo las grandes pirámides. Son coetáneos. O sea, las grandes pirámides, estas pirámides de los faraones Keos, Kefren y Micerinos, son coetáneas a la construcción del dolmen. Y una cosa también, que Abu Simbel también tiene una cosa parecida a este dolmen, que entra... ¿Tú has estado allí? Bueno, era Egipto, pero a Abu Simbel no fui, pero sí viste la reproducción. Qué guay. Que está... una reproducción ahora de Abu Simbel. Sí, Y ahora pues me han explicado eso, que el sol entraba también para adentro y que iluminaba a tres estatuas de tres dioses. Sí. Pero a uno que no es, que era el dios de la oscuridad, era el único que no iluminaba. Qué curioso, no Y lo sabía. Ramsés No había apagado la luz. estaba entre ellos. Muy bien. Pues en las pirámides tenían túneles de ventilación, ¿no? Que estaban orientados hacia posiciones de estrellas. Se ha visto que algunas estaban orientadas hacia Dubán, ¿no? Que era entonces, en aquel entonces era la polar, la estrella polar, ¿vale? Cuando construyeron las pirámides o cuando estaban construyendo el dolmen, era Dubán en la constelación del dragón. Bueno, pues el dolmen, o sea, el dolmen es un megalito, ¿no? Los megalitos son monumentos construidos con grandes piedras. Mega es grande, lito piedra. Son una de las manifestaciones arquitectónicas más antiguas de Europa. Estamos hablando del sexto milenio, prácticamente, antes de Cristo, cuando empiezan a construirse dólmenes. Hay dólmenes por prácticamente todo lo que es la cornisa atlántica europea, en algunas zonas de Francia, en norte de África, en Italia, ¿vale? Y bueno, de los dólmenes hay distintas formas de trabajar, digamos, con lo que son las grandes piedras. Una gran piedra colocada aquí en vertical sobre el terreno para marcar un lugar estratégico, para marcar la posesión de un territorio, para marcar simplemente una salida de un astro o lo que sea, eso es un menhir. Mamá, ¿te cuarzo? ¿Vale? Un menhir. Ahora puedes coger los menhires y colocarlos haciendo un alineamiento de menhires. No sé si conocéis los alineamientos de menhires de Karnak en Francia, en la Bretaña francesa, que son menhires que tienen casi 4 kilómetros de longitud, ¿no? Menhires, alineamientos de menhires, claro, yo no estaba allí, alineamientos de menhires. Después hay otra forma de hacer alineamientos de menhires, que es colocarlos en círculo, un círculo de piedra. Estaríamos hablando de un cromlech, es el nombre que recibe eso. El cromlech o el círculo de piedra más conocido es el de Stonehenge, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Bueno, pues las últimas excavaciones arqueológicas que se han hecho aquí, la última intervención arqueológica que finalizó el año pasado, ha demostrado que antes de que aquí hubiera un dolmen, hubo un cromlech, y que muchas de las piedras que ahora forman el dolmen formaban parte del cromlech. Un cromlech con el mismo diámetro que tiene el dolmen, es decir, aproximadamente unos 65 metros de diámetro es lo que tiene el túmulo, pues con esa dimensión había un cromlech. El dolmen es calcolítico, el cromlech es neolítico, es de una fase posterior. Los descendientes de aquella gente después hicieron el dolmen reutilizando las piedras, ¿vale? Y esto implicaría también que en aquella época ya estaban asentados. Ya estaban aquí. Claro, asentados, porque Claro. si no, no tiene sentido. Sí, ya estaban asentados. Se ha descubierto otro dolmen ahí detrás. Lo que pasa es que está expoliado, no queda nada. Y varios restos de poblados que estaban por aquí. Claro, que habría poblado cerca. Claro, este digamos que sería el dolmen más importante, es el dolmen más importante de la provincia de Huelva, uno de los más importantes a nivel andaluz. Y uno de los más conocidos también a nivel internacional por una cosa que comentaremos ahora. Son 21 metros y medio de corredor, 21 metros y medio, que no está nada mal. Sabéis que dolmen, bueno, no sé si lo sabéis, dolmen significa mesa de piedra. Es una palabra, megalito no suena porque viene del griego y parte de nuestra lengua pues deriva de estas lenguas latinas, ¿no? Pero dolmen es del bretón, significa mesa de piedra. Para hacer una mesa de piedra necesita 2 piedras en vertical y una de techo. Las piedras en vertical que forman las paredes del corredor se llaman ortostatos, ese es el nombre que se le da en arqueología.
y las losas de arriba del techo se conocen como losas de cubierta o cobijas, ¿vale? En total hay unas 31 por el lado de la derecha, unas 33 por el lado de la izquierda y unas 20 cobijas, ¿vale? Bueno, aquí aparecieron 8 cadáveres, ¿vale? Entonces, donde yo coloqué un ladrillito de estos amarillos, ahí había un cadáver. Todos los sitios donde aparecieron cadáveres aparecen inscripciones. En todo. Como ahora lo vamos a ver. recordando el nombre o algo. Diciendo el que era. Eso es una de las teorías. O las armas que Esa es una de las tenían. teorías, pero no todo el mundo. Vamos a ver, la historia del descubrimiento del dolmen es que lo iba a contar ya al principio, estábamos un poco incómodos con el tema de Mohammed. Ocurre en el año 1923, ¿vale? O sea, hace 91 años que se descubrió el dolmen de Soto. ¿Cómo hemos conseguido que el dolmen se mantenga como lo podemos ver y no haya sido expoliado como la mayoría de los dólmenes, que han perdido el túmulo, que han perdido las losas de cubierta, las cobijas, ¿no? Bueno, pues porque esto, con el paso de los años, era una colina, ¿vale? El túmulo ha pasado el tiempo y todo el mundo pensaba que era una colina natural. Desapercibido, ¿no? Claro, era un cabezo, de hecho le llamaban el cabezo del Zancarrón, así es como se conocía, era la colina del Zancarrón. Y dentro de la finca de la Lobita, que pertenecía a un señor que se llamaba Armando de Soto. Y ya está. Y Armando de Soto decide que aquí en lo alto del cabezo del Zancarrón pues es el mejor lugar para construir una casa para que viva el guarda de su finca, porque como es el punto más elevado de la finca, desde ahí de su casa controla todo. Entonces contrata a un albañil, un maestro albañil de Lucena del Puerto, un pueblecito cercano aquí a la zona donde estamos, ribereño del río Tinto pero al otro lado, y contrata a este hombre para que haga la casa, ¿vale? Entonces, para hacer la casa lo primero que hace falta es hacer los cimientos, y para hacer los cimientos tienen que excavar en lo alto de la colina. Entonces, Manolito Fuente, que era así como se llamaba este maestro albañil, excava, hace los cimientos, construye la casa, y cuando ha terminado, pues ya le dice a Armando de Soto que ya la casa está construida y que no ha tenido que hacer unos grandes cimientos porque ha encontrado una piedra enorme en el suelo que le sirve de cimiento, ¿vale? Y ya está, y ahí se queda la historia, ¿vale? No le dan más importancia. Pero un amigo de Armando de Soto le dice a Armando de Soto que en el ayuntamiento de Trigueros hay un documento que dice que en el cabezo del Zancarrón o en las proximidades está enterrado el gran matemático árabe Mohammed Ben Musa, que es conocido como Al-Khwarizmi, es un matemático del siglo VIII. Efectivamente, la palabra algoritmo, él fue el que es capaz de resolver las ecuaciones de segundo grado y al que se le deben palabras como álgebra o guarismo o algoritmo, ¿vale? Entonces, este hombre es un hombre que nace en Irak, que viajó a la India, que allí entabló contacto con un matemático hindú, bueno, indio, porque hindú es si fuera de la religión hindú, y no sé si era hindú o no. Escribió un libro, pero que sepamos, Mohammed Ben Musa nunca vino a España, mucho menos a Trigueros. Sin embargo, hay un papel del año 1823 en Trigueros que dice que aquí estaba enterrado ese matemático árabe. ¿Por qué? Bueno, pues es un documento probablemente que deriva de otro del siglo XVIII y, bueno, pues a lo mejor había otro Mohammed Ben Musa que fue confundido con este, no se sabe. Lo cierto es que cuando a aquel amigo de Armando de Soto le dice que aquí estaba enterrado Mohammed Ben Musa, se acuerda Armando de Soto de lo que le había dicho el albañil, de que había encontrado una gran piedra, y el terreno de Trigueros, un terreno arcilloso donde no hay piedra. Entonces, ¿qué pensó Armando de Soto? Pues que era exactamente la lápida de la tumba de aquel famoso matemático árabe. Los dólmenes, aquí en la provincia de Huelva, en otros lados probablemente también, pero aquí en la provincia de Huelva siempre se han conocido como tumbas de moros. Era muy típico conocerlos como tumbas de moros. Había muchas leyendas que decían que los moros, cuando se fueron, ocultaron sus tesoros esperando algún día volver a recuperarlos. Entonces, para la gente,
Eso es lo que ha hecho que muchos de los dólmenes se hayan expoliado, porque el dolmen era simplemente una caja que contenía tesoros, y lo importante era el tesoro, aunque el tesoro en sí mismo era el dolmen en sí, pero para la mayoría de la gente lo que era el tesoro era lo que había dentro. Entonces lo expoliaban, se llevaban lo que encontraban y después lo dejaban todo perdido, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué hace Armando de Soto? Se viene a excavar, emocionado, pensando que va a encontrar la tumba de aquel matemático árabe, que va a encontrar tesoros y monedas y cofres, ¿no?, llenos de joyas y demás, ¿no? Se viene a excavar el día 1 de enero. Esto ocurre el 1 de enero de 1923. Empieza preguntita. ¿Vale? Se ponen a excavar y a 90 centímetros encuentran la piedra. Donde ellos excavan es donde están los niños, más o menos. Un poquito más hacia la puerta. ¿Veis? Los niños tienen sobre la cabeza una piedra de color un poco más claro. Pues justo por detrás de ellos, un poquito más para allá, ahí es donde ellos empiezan a excavar. Desde arriba abajo. ¿Y estaba su casa ahí? ¿Eh? ¿Su casa estaba ahí? La casa la tenía un poco más para allá. O sea, en las afueras de la casa. Sí. Empiezan a excavar y a 90 centímetros encuentran ya la piedra. ¿Vale? Y entonces se van. Una vez que han encontrado la piedra, se van. Y vuelven al día siguiente con una cuadrilla de hombres, de trabajadores que trabajaban en las fincas y propiedades de Armando de Soto. Como no son capaces de mover la piedra, deciden partirla. Ya veréis cómo las piedras están partidas. Deciden partirla. Y una vez que la parten, como tampoco son capaces de moverla, lo que hacen es excavar por los extremos de la piedra para crear un plano inclinado para poder desplazar la piedra. Y cuando, imaginaros que tenemos aquí arriba de nuestras cabezas a Armando de Soto con su cuadrilla trabajando, ¿vale? Rompen la piedra y cuando abren, ¿qué pensáis que encuentran al abrir? El sótano. No encuentran nada, porque todo estaba lleno de arcilla tierra, compactada hasta arriba. Por la junta, Claro, después de 5.000 años, todo entero estaba lleno de tierra hasta arriba. Entonces, claro, eso es lo que hace que estas piedras se hayan perdido. Armando de Soto, cuando excava, ya estas piedras no estaban. Ya no estaban. Se piensa que estas piedras habían aflorado, se veían, y alguien pues las aprovechó para su finca. Pero como esto estaba lleno de arcilla, no le dieron importancia. Es como si tú ahora mismo tienes una piedra aquí, la desplazas y sigues teniendo suelo. A nadie se le ocurriría que ahí había un tesoro. Entonces se llevaron las piedras, pero no excavaron. ¿Vale? El que excava es Armando de Soto, por lo que os he dicho. ¿Puede ser reutilizada en otro dolmen o...? No, porque cuando se supone que desaparecieron aquí unos 5 o 6 años antes de que Armando excavara, es decir, que es en el siglo XX cuando se estima que esas piedras fueron utilizadas para vallas de fincas ganaderas, vamos, y agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, pues Armando de Soto vuelve a excavar. Se lleva una semana excavando, ¿vale? Y cuando ha profundizado casi 1 metro en algunos sitios, ¿no?, y no ha encontrado nada, porque no ha encontrado nada, ni restos del matemático, ni tesoros, ni monedas, nada, pues decide abandonar la excavación, ¿vale? Él decide que no puede seguir excavando y se marcha, abandona los trabajos. Pero a los 4 días de abandonar los trabajos vuelve otra vez a excavar, y ya no abandona la excavación durante 8 meses. ¿Qué es lo que hizo que Armando de Soto cambiara de opinión, ¿no? ¿Por qué de pronto decide dejar la excavación y 4 días después vuelve? La explicación nos la cuenta él mismo en una carta que él envía a un arqueólogo, donde dice que vuelve por su mujer, ¿vale? Su mujer le dijo a Armando de Soto que siguiera excavando. Y entonces, gracias al ímpetu de la mujer de Armando de Soto, él vuelve a excavar. Y ya cuando está a 80 centímetros del suelo, es cuando encuentran los primeros cadáveres, ¿vale? Antes ya habían encontrado algunas hachas que estarían removidas, ¿no? Pero más o menos a unos 80 centímetros es cuando encuentran los primeros cadáveres. Los cadáveres no están de este suelo bajo, sino que estaban... Los a la superficie. Y estaban colocados donde habéis visto los ladrillitos amarillos, ahí estaban los cadáveres. Estaban apoyados con la espalda pegadas al ortostato y en posición de cuclilla, es decir, el culete apoyado en el suelo y las piernas pegadas al pecho. Con la momia de Nazca, ¿no? Exactamente, eso es, así es. ¿Vale? Con su ajuar funerario correspondiente, ¿vale? Lo curioso de esto, bueno, que hemos dicho que a la misma vez que se estaba construyendo esto, se estaban construyendo las grandes pirámides,
Y a la misma vez que Armando de Soto estaba excavando, pues justo a la misma vez, aproximadamente sobre el 22, creo recordar que era, o 23 de febrero de 1923, cuando Armando de Soto está excavando aquí, Howard Carter abre la puerta de la cámara funeraria de Tutankamón. Porque el 4 de noviembre de 1922 es cuando Howard Carter encuentra allí en el Valle de los Reyes los escalones que van a dar paso a después encontrar ya la tumba del faraón, pero la tumba del faraón no la encuentran hasta febrero de 1923, un momento en el que aquí también está excavando Armando de Soto. Lo que ya es casualidad tremenda, que esto yo lo cuento un poco de broma, pero bueno, para que me entendáis, es que en 1923, la misma época, nació la Flor y la faraona, ¿no? Es una pasada ya, o sea, pone los pelos de punta. Bueno, Armando de Soto, informado de lo que es esto, o sea, de la importancia real que tiene esto por algunos amigos ilustres, por ejemplo, Manuel Siurot, os conoceréis a Manuel Siurot, el gran pedagogo, ¿no? y maestro de niños pobres de La Palma del Condado. Manuel Siurot era amigo de Armando de Soto y vino aquí con otro gran erudito de aquí de la provincia de Huelva, que era profesor en nuestro instituto y fue durante mucho tiempo presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, que era Marchena Colombo. Marchena Colombo y Manuel Siurot vinieron acompañando a Armando de Soto a visitar esto y le dijeron: oye, esto que tú tienes aquí, esto es algo impresionante y hay que ponerlo en manos de un arqueólogo que lo investigue, ¿no? Entonces se ponen en contacto con el Duque de Alba. El Duque de Alba aprovecha que va a Madrid para votar en unas elecciones que hay al Parlamento Nacional, y Armando de Soto, el Duque de Alba vuelve desde Madrid con Hugo Obermayer, un gran arqueólogo alemán que está como catedrático en la universidad y al que se le deben los primeros trabajos relacionados con los dólmenes prácticamente en nuestro país. Hugo Obermayer visita esto el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1923 hay además unas fotos muy chulas en las que está el Duque de Alba, Armando de Soto y Hugo Obermayer dentro del dolmen con las excavaciones que han hecho. Y él es el que lo documenta. Y él es el que documenta todos los grabados que aparecen en las distintas paredes, que es lo que hace que este dolmen sea un dolmen singular, porque no es el más alto ni es el más largo, ¿no? Pero sí es uno de los que presentan mayor cantidad de grabados. Y tenéis que tener en cuenta que nosotros lo estamos viendo con 5.000 años de tiempo ya pasado, pero originalmente parece ser que muchos de los grabados también estaban pintados, se han detectado restos de pintura roja. Entonces esto es como el Museo del Prado del arte megalítico, que es un arte esquemático, no es como las pinturas rupestres de Altamira, que son mucho más antiguas, porque la pintura rupestre de Altamira está hablando de hace 14.000 años y esto es de hace 5.000. En las pinturas rupestres se ve perfectamente la figura de un bisón, se ve perfectamente la figura de un ciervo, de un cazador. Aquí no, aquí es todo esquemático. A veces es difícil saber qué es lo que están representando. Por ejemplo, aquí Hugo Obermayer dice que esto es una figura humana, una figura antropomorfa, donde esta sería la cabeza, estos serían las piernas y por aquí se ve un brazo y por aquí otro brazo así en cruz, ¿vale? Pero la interpretación podemos hacer cada uno lo que quiera, ¿no? Aquí hay otros dos grabados, ¿vale? Este y este de arriba, que es como una especie de ancla, que Hugo Obermayer interpreta como la representación de un hombre y de una mujer. Hay hachas o puñales, ¿vale? Hay distintas representaciones. Todas ellas, Hugo Obermayer dice que tienen relación con el difunto. Porque donde aparece un cadáver, aparece un grabado. Entonces, Hugo Obermayer dice que es como una especie de epitafio o de placa identificativa del muerto. Pero después al revés. Pero después llegan otros arqueólogos posteriores y dicen que no, porque este mismo tipo de representaciones esquemáticas aparecen en muchos otros dólmenes por toda Europa. Entonces, claro, parece que puede ser algo más propio de la cultura megalítica que de... Una pregunta. Esta piedra es la que dejo para el final. Esa es. Por el vaso tapando, ¿no? Para que no veamos... Claro, esta piedra es la que dejo para el final. Perfecto. Y ahora la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Esto es artificial? Esto que tenemos aquí encima. Claro. Esto es lo que has comentado. Cuando Armando de Soto excava, esto ya no estaba. Eso. Entonces cuando Hugo Obermayer visita el dolmen, le recomienda a Armando de Soto que cree aquí un techo artificial. Armando de Soto lo hace, construye una cúpula
de sillería. Esa cúpula de sillería, con el paso del tiempo también se deteriora y ahora se ha sustituido por esta loza de hormigón. ¿Vale? Bueno, la mayoría de las piedras vienen de Arroyo Candón, aproximadamente unos 4 kilómetros de aquí. Después tenemos piedras de niebla, que son todas estas, las calcarenitas de niebla. Hay algunas piedras que vienen de la zona de Lucena del Puerto, algunas areniscas. Hay algunas que vienen de Escacena, que estaría casi a 40 kilómetros de aquí. ¿Vale? Pero la mayoría de las piedras son de aquí cercanas, son graubacas traídas de Arroyo Candón. ¿Vale? Y después sí, la piedra, bueno, una piedra muy interesante, sobre todo para vosotros, ¿no?, que sois astrónomos, pues evidentemente es esta piedra de aquí. Esta piedra de aquí, pues tiene estas representaciones que se supone que son cazoletas. Bueno, se supone que son cazoletas, no son cazoletas, así como se llaman. Que se suponen que las cazoletas son representaciones de estrellas. Entonces aquí lo que se interpreta, esto se interpreta como un mapa estelar, un mapa del cielo, una carta, un planisferio de hace 5.000 años, donde astrónomos que han venido identifican la constelación de Orión, ¿vale?, Tauro, y el conjunto de estrellas, incluso por aquí, ¿no?, la parte del Can Mayor. En internet podéis encontrar de la asociación Andrómeda, que son los que vinieron, a una asociación de astronomía de aquí de Huelva, son los que vinieron, documentaron, hicieron fotos, calcaron. Ellos lo tienen claro, ¿vale? Y en su página web podéis encontrar por lo que ellos hicieron y cómo interpretan las distintas posiciones. Yo, bueno, yo soy de la opinión que... Qué casualidad. No, yo... ¿Sí? No sé, yo me da la sensación Ayer de que... Orión tal como sería hace 5.000 años. Claro, es que tenemos que ver cómo era entonces Orión, qué cambio, y en qué posición la veía ellos exacta para colocarla así. Pero, evidentemente, si yo ahora mismo cojo una piedra y hago cazoletas al azar, no sale. ¿Cómo? Que no sale. No sale. Pero yo te digo que tú ahora mismo, yo hago cazoletas al azar y después tú sales ahí afuera en la noche y eres capaz de encontrar relaciones con estrellas ahí arriba, porque las constelaciones son agrupaciones, y lo sabéis perfectamente, agrupaciones ficticias de estrellas que hacemos los seres humanos, y cualquier persona podría hacer 1 millón de constelaciones distintas, y cada millón de personas 1 millón a su vez de constelaciones distintas. Es solamente una interpretación de los cielos. Entonces, claro, nosotros aquí, hombre, la constelación de Orión es la constelación de Orión, y es una de las constelaciones más espectaculares del cielo, y ellos la verían y seguro que a ellos les llamaba la atención. O sea que no es de extrañar que la identificaran aquí. Sí. Ahora mismo prácticamente no lo puedes ver, pero entonces se veía. Claro. De hecho, pero son las tres que están al lado, las tres pequeñitas. Sí, no, sí, tú lo ves aquí. La mancha de M51. Sí, es la nebulosa pero entonces sí se vería, porque el cielo era negro de verdad. Sí, no, sí, además que tú lo ves, ¿no? Y lo primero que te recuerda, incluso esta estrellita de aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿vale? Que a lo mejor en otra posición, pero sí que si tenemos a Betelgeuse, ¿no?, y Bellatrix, ¿no?, aquí sí hay una arriba, un poquito más tenue, ¿no?, que podría formar, y después, bueno, pues por aquí podría estar la zona de Tauro. Y pregunta, ¿y con qué están hechas? ¿Con qué y con una piedra girando? Sí. Con una piedra girando que ¿Qué tiene piedra? toda la pinta por desgaste. Pues hay piedras más duras que la graubaca. Ahí hay piedras que se sacan de esta misma piedra, unas piedras negras, que tú pones y empiezas a girar, las cazoletas hacen girándolas. Una cosa interesante, no sé si lo habéis hecho, un calco tridimensional de la piedra y luego averiguar en qué posición estaba la piedra cuando se hizo. Porque si yo hago una cosa así, o la hago así, el ángulo del cono varía muchísimo. Claro. Porque te pesa el brazo. Solo Los que tallamos el espejo tenemos que darle vuelta a los espejos, porque si no le damos un vicio. Y eso Pues sí, esta es una de las joyas de aquí por lo que representa, ¿no? Y por la connotación con lo de las estrellas. Por eso cuando hacemos aquí lo del equinoccio, el dolmen está perfectamente orientado hacia el equinoccio, y por tanto aquí hacemos las actividades de amanecer en el dolmen, que es la parte de arqueastronomía que hacemos, que es, empezamos a las 6 de la mañana, hacemos un recorrido por las constelaciones, hablamos de todo el tema de la astronomía y no sé qué, después entramos con las luces apagadas, y cuando sale el sol vemos como el sol penetra iluminando el corredor, ¿no? Es una orientación perfecta. Si el este tiene un azimut de 90, el dolmen está orientado a 88-89 grados. O sea, es increíble, ¿vale?, la capacidad que tenían de observación. El Cromlech
los cromlechs, o igual que Stonehenge, se determina como un lugar donde tú estás controlando las posiciones de salida del Sol en determinados momentos, incluso de la Luna, ¿no? Pues aquí el cromlech antiguo probablemente tendría algo que ver. La precisión, ¿no?, con la que ellos son capaces de orientar el eje principal del tornillo. Y perdona, ¿y cómo se dan cuenta que esto es eso, que esto es Orión? Claro, porque Pero es que eso. la astronomía, sabéis que es una disciplina que aunque lleva ya casi 100 años, pero de una forma, digamos, que se le tenga en cuenta y no se canchondeen los arqueólogos de los astrónomos que hacían eso de hace unos años para acá, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos, unos astrónomos aficionados los que se acercan por aquí, Hombre, esto parece, lo ven, ¿no? dicen, oye, pues esto, y entonces son los que hacen el estudio, marcan las posiciones y determinan que, pues que esto es Orión. A mí me parece algo increíble, ¿no? La verdad que es una cosa... Es lo que yo también digo siempre, lo mismo está aquí la persona, imaginaros que ahora mismo estuviera aquí la persona que lo hizo. Y nos está escuchando y lo mismo se ríe de nosotros porque dice, yo que estaba ya aburrido. Estaba ya aburrido. Yo no quise hacer nada de Yo eso. estaba al lado del arroyo, yo pescaba y... Lo que pasa que esto hay que unirlo a otros descubrimientos de piedras con cazoletas que hay en otras zonas donde también se aprecian por ejemplo, que sí. en Aroche. En Aroche había un antiguo cromlech chiquitito donde queda todavía uno de los ortostatos, que es la pasada del abad, y allí parece que está la osa mayor. En las cazoletas está la figura de la osa mayor, modificada un poco, ¿no?, en las posiciones. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que eso también lo sabéis perfectamente, ¿no? Una cosa es ver tú las posiciones ahí arriba y otra cosa es después llevar las posiciones aquí, porque yo lo veo muy claro. Entre que hace 5.000 años las estrellas estarían en una posición un poco diferente, la figura estaría cambiada, y después el error que tú cometes a la hora de alinearlo, pues te puede dar, ¿vale? Pero no cometen error. Pero Esto es Orión de hace 5.000 años. esto parece un conglomerado. ¿Ves la forma? ¿Ves esta mancha de aquí? Esa mancha de simple vista no la podíamos ver, está aquí, representada. ¿Vale? Y ves el ángulo que forma esta estrella, que son dos así y la otra viene un poco más hacia atrás, pues eso no lo hace ahora. De hecho, si miras ahora Orión, cambia bastante. Porque he echado 5.000 años nada más para atrás, o sea, lo bestia, ¿no? Nada más. Quiero decir que no entiendo por qué se ha movido. Sí, sí. No ha ido. ¿Cuál era el polo norte? ¿Has dicho que se me ha olvidado el nombre? Dubán. Dubán, Dubán. eso, Dubán. Pues bueno, después el ladrillito verde es una piedra donde pulían las herramientas. Vais a ver las marcas de desgaste del pulir. Una que para parece hacer unas las rayitas así. Sí, Ah, es que digo que se ve donde está el ladrillito verde, se ve perfectamente. ¿Vale? ¿Cuánto Y después tiempo? el rojo es una estela menir. Es una estela, o sea, es un menir a la que se le trabaja para darle forma humana, que cuando lo utilizan para hacer el dolmen la colocan boca abajo. Eso debe estar ahí boca abajo. Sí, Claro, podría ser eso perfectamente, que esta Eso piedra es era así. Claro, es probable que estuvieran a lo mejor en Y otra probablemente posición esto estuviera cuando antes eran de el hacer... Si es así, efectivamente Eso es lo que yo lo quería han saber por el grabado ángulo de la antes. cazoleta. Si la cazoleta, el ángulo que formaría el cono que forma está así, lo normal es que se haya hecho en Y después, vertical. mira, pues, fijaros- al revés, Voy a ir sería viendo muy bien. normal. O pide estudiarlo, tú que sabes de... Y el triángulo de- que parece ahí, de que los giros. Espérate porque he cambiado Esto, la no época. esto es natural. eso es natural de la Es piedra. natural. Sí, pero vamos, Sí, eso vamos a estar. se asemeja a un símbolo que... Vamos, que Tenemos una eso ahí, tarjeta- pero no está grabado para adentro, está para afuera, con lo Y cual... ahí, si Exactamente. hacéis alguna investigación nueva me lo mandáis, ¿vale?